Lucas capítulo 7 del 18 al 23. Lucas 7 del 18 al 23. Dice la Biblia, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora, y te pedimos ahora que tú nos ayudes a entenderla, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad acerca de las Escrituras. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, el estudio de esta noche lo hemos titulado La duda del más grande. Bueno, ¿quién no ha pasado por la experiencia de enfrentarse a tiempos de duda? La duda es algo muy característico de los seres humanos y no por ser creyentes y tener la fe verdadera en el Señor Jesucristo significa que no vamos a dudar nunca. En realidad, hasta los más nobles de los santos, tales como Abraham, Sara, Moisés, Gedeón, Elías, los apóstoles mismos, todos ellos tuvieron momentos de duda. Y podemos decir que un sano escepticismo capaz de discernir la verdad del error es críticamente importante. Por ejemplo, la Biblia elogia a los santos de Berea, los llama nobles, y cuando Pablo y Silas les enseñaba el Evangelio, dice la Biblia en Hechos capítulo 17, verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No creyeron simplemente lo que aquellos hombres les decían, confrontaron su mensaje con las Escrituras. Incluso el hombre más grande, según las palabras del Señor Jesucristo, el hombre más grande que había vivido hasta ese momento, como dice allí Mateo capítulo 11, verso 11, de cierto os digo, dice el Señor, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Incluso Juan el Bautista, el más grande, lidió con la duda. Entendamos esto. Él había creído que Jesús era el Mesías. Él había sido testigo presencial del testimonio de su identidad por parte del Padre mismo y del Espíritu Santo cuando él bautizó a Jesús. Juan mismo había declarado en un momento, en Juan capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además atestiguó con relación a su identidad frente a los mismos dirigentes judíos. Allí en Juan, en el mismo capítulo 1, pero ahora en el verso 26 y 27, dice la palabra del Señor, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno
de desatar la correa del calzado. Pero a pesar de su testimonio acerca de Jesús como el Mesías, llegó un momento en que en la mente de Juan surgieron dudas acerca de la identidad de Jesús. Repito, las dudas vendrán. Las he tenido, y si usted es honesto, tendrá que reconocer que también ha tenido dudas. La cuestión no es evitar las dudas, no es que surjan preguntas en nuestra mente. La cuestión es qué vamos a hacer con ellas. Y creo que Juan es un modelo a imitar con relación a esto, porque en medio de sus dudas acerca de la identidad de Jesús, si realmente aquel quien él había proclamado como el Mesías, aquel que él había sido testigo de las cosas que sucedieron el día de su bautismo de manera sobrenatural, era realmente el Mesías. Bueno, uno pensaría, ¿cómo es posible que tuviera dudas con lo que había visto? Hermanos, repito, todos enfrentamos dudas y no importa la medida de la revelación que Dios nos haya dado. La humanidad muchas veces se manifiesta con esto. Y vamos a ver que también las circunstancias y otros elementos influyen mucho en el surgimiento de las dudas. Pero vuelvo a repetir, la actitud de Juan frente a su duda es un modelo. ¿Qué hizo él? Bueno, se dirigió a quien tenía que dirigirse. Colocó esas dudas delante del Señor. Este pasaje nos muestra, en primer lugar, las razones por las cuales Juan tuvo duda, posibles razones. Y en segundo lugar, la respuesta de Jesús a la duda de Juan. Cuando vamos a Él con un corazón sincero, con nuestras dudas, el Señor nos va a responder. En primer lugar, la respuesta o las razones de la duda de Juan. Dice la Biblia en Juan capítulo 7, vamos a leer los versos del 18 hasta el 20. Si alguien puede leerlo, por favor. Lucas 7, del 18 al 20. Bueno, mientras su maestro estaba en la cárcel, algunos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Allí en Mateo capítulo 9, verso 14 dice la Biblia: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Y estos discípulos que seguían a Jesús le mantenían informado a Juan. En Mateo 11, el verso 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ahora, estos discípulos que seguían a Jesús y mantenían informado a Juan, después que algunos de ellos le dieron las nuevas de todas estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, todas las cosas que Jesús estaba haciendo. En realidad, ocurrió algo sorprendente. La información que le llevaron a Juan no hizo sino intensificar sus dudas. Sus dudas se hacen intensas. Y entonces es que hace lo que todo creyente debe hacer en medio de sus dudas: orar, hablar con su Dios, ser totalmente honesto acerca de lo que está pasando en su mente y en su corazón. Juan llevó sus dudas directamente al Señor y le pidió que las resolviera. Y puesto que Juan estaba en la cárcel, dice
la Biblia, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, ¿por qué surgió estas dudas? ¿Qué motivos tuvo Juan para preguntarse si realmente Jesús era el Mesías que él mismo había proclamado? Vamos a intentar, a la luz del pasaje y de otros elementos que encontramos en la palabra, considerar algunos motivos que pudieron llevar a Juan a dudar. En primer lugar, Juan estaba experimentando una tragedia personal. Juan estaba enfrentando una terrible prueba en su vida. Y lo más difícil de esta prueba era que desde su perspectiva humana era algo que no merecía. Y desde su perspectiva humana veía que todo lo que había hecho era simplemente obedecer y ser fiel al Señor. Con razón, porque en realidad eso era lo que había hecho. Y en medio de esta situación donde él había hecho lo que Dios quería y en consecuencia había recibido persecución, maltrato, encarcelamiento y muy pronto una muerte espantosa. Su ministerio había sido el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Acuérdense que él era el precursor y el anunciador del Mesías. ¿Lo había hecho? Sí, con toda seguridad. ¿Cómo lo había hecho? Con toda fidelidad. Juan cumplió su deber profético de manera que podemos decir fiel, desinteresada y sin temor, como todo un profeta de Dios, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Pero a pesar de eso, ahora se hallaba encerrado en la celda de una cárcel. Sin dudas, una experiencia difícil. El punto es que cuando estamos conscientes de que hemos hecho cosas malas, que hemos desobedecido deliberadamente y en consecuencia recibimos el resultado de nuestras pésimas decisiones, bueno, tenemos que lidiar con eso. Pero el hecho de que usted obedezca y en consecuencia reciba mal desde su perspectiva, honestamente, es una píldora bien difícil de tragar. Y esa era la situación de Juan. Lo que estaba viviendo le parecía totalmente incongruente por su fidelidad y además por el poder que tendría el Mesías. Le parecía incongruente con el propósito del Dios que él conocía. Seguramente el Mesías tendría poder para liberarlo. Además, cuando el Mesías viniera, iba a derrotar a los enemigos, los iba a castigar a aquellas personas que eran perversas, no a uno que era su fiel precursor. Después de todo, Juan había hecho simplemente lo que Dios le había mandado a hacer. Era pecador Juan, con toda seguridad, como todos los hombres. Sin embargo, no hay ningún indicio de falta de fe en su ministerio. No encontramos nada que diga las Escrituras de un pecado grave que le pudiera haber llevado al encarcelamiento como un castigo de Dios. Sobre todo porque este tipo de mentalidad estaba muy arraigada en el judaísmo de aquella época. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión le preguntaron, Señor, ¿quién pecó este o sus padres para qué? En realidad sabemos que toda enfermedad, aunque de manera indirecta, en muchos casos, es consecuencia del pecado. No quiere eso decir que toda enfermedad es un castigo por el pecado. ¿Y por qué digo indirectamente? Porque el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, que son parte de nuestra experiencia de este lado, sabemos cuál es la razón. Vivimos en un mundo afectado totalmente por el pecado.
Nosotros tenemos naturalezas frágiles que han sido dañadas por el pecado. Por eso, de una manera indirecta, toda enfermedad, todo es consecuencia del pecado, pero en algunos casos de manera directa, simplemente por un juicio de Dios o por una, digamos, consecuencia de algo que alguien hizo mal. Pero este no era el caso de Juan. Él había estado, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Era nazareno o nazareo y había sido fiel a ese voto que era la síntesis, y en realidad su propia vida, la síntesis de la separación y la dedicación a Dios. La duda de Juan, muy similar a la que pudo tener y tuvo otro personaje, pero en este caso del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de Job? Surge en parte por su incapacidad de entender por qué Dios había permitido esas circunstancias negativas si él era un fiel siervo del Señor. Algo con lo que nosotros tenemos que lidiar también. Y muchas veces lo hacemos. Examinamos nuestra vida y no vemos una razón aparente o visible, inmediata, para lo que nos está pasando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y aquí tenemos a una persona de total integridad y obediencia a Dios. Pero hay algo que necesitamos entender. Y no es algo que se me ocurrió a mí o lo enseñó a algún gran maestro o predicador del Evangelio. Es algo que está en las Escrituras. Y está en ella como un patrón consistente. Toda situación en que nos veamos, en que nos encontremos, está siempre sometida al propósito soberano de Dios. Sea que la circunstancia la percibamos como merecida o no. Él es el soberano. Él es el que dice la última palabra. Y eso no llegó a tu vida ni a la mía por casualidad. No hay cosa que pueda llegar a nosotros sin que antes haya pasado por las manos soberanas de Dios. Y Él haya dado su aprobación. Y eso es algo que necesitamos entender. Bueno, en primer lugar, Juan estaba experimentando una tragedia personal. Y cuando llega la tragedia y cuando nos golpea tan, pero tan de cerca, a veces decimos y hacemos cosas extrañas. En segundo lugar, la segunda causa de la duda de Juan pudo haber sido la influencia popular. Acuérdense que Juan de alguna manera también estaba influenciado por los conceptos del momento respecto al Mesías. El judaísmo hacía caso omiso de las profecías del sufrimiento del Mesías, como por ejemplo el Salmo 22, o de la tarea del Mesías de llevar el pecado de la humanidad, el siervo sufriente de Isaías 53. Solo ellos se enfocaban en el Mesías que vendría para aplastar a los enemigos de Israel y establecer su reino glorioso. ¿Ocurrirá esto? Sí, pero no ocurrió en aquel momento. Esto es algo que todavía no se ha cumplido. Fíjense, tan profundamente arraigada estaba esta percepción entre los judíos, que incluso después que el Señor resucitó de los muertos, los apóstoles le hacen esta pregunta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Sin embargo, Jesús, durante su ministerio, no mostró absolutamente ningún indicio de querer quitarse de encima el yugo de los romanos. No mostró ninguna intención de destruir en ese momento a los malvados. Tampoco de establecer la soberanía de Israel y crear prosperidad para todos. No, no lo hizo. No en aquel momento. Al contrario, de manera deliberada, hubo un momento en su ministerio en que tuvo que apaciguar a la multitud porque querían hacerlo rey a la fuerza.
Juan capítulo 6, verso 15. Tampoco los discípulos lograron entender, y lo hizo tantas veces, la predicción del Señor acerca de su propia muerte. Él lo dijo y lo dijo y lo dijo y ellos seguían aún sin comprenderlo. Tal conducta era desconcertante para muchos de los seguidores de Jesús, incluso para Juan. Eran expectativas ilegítimas y antibíblicas. Y cuando hay expectativas ilegítimas o antibíblicas, esto lleva a la duda y a la pérdida de gozo cuando esas expectativas no se cumplen. Bueno, sin garantía bíblica, la tradición judía también sostenía que iba a aparecer o iban a aparecer una serie de profetas, culminando con el Mesías. Esto llevó a confusión y dudas acerca de Jesús. Por eso, en respuesta a la pregunta del Señor en Mateo 16:13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos contestan, Mateo 16:14. Si alguien puede leerlo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La pregunta de Juan el Bautista a Jesús era esta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esta pregunta, repito, es un reflejo de esa idea popular equivocada. En tercer lugar, la duda de Juan provenía de una revelación incompleta, cosa que nosotros hoy, gracias a Dios, no tenemos. Porque toda la revelación de Dios se ha consumado en su palabra. La falta de información produce dudas. Quiere decir que si las dudas logran vencer a alguien, es porque simplemente no estuvo dispuesto a venir al Señor con sus dudas. Dije hace un momento esencial es orar, hablar con Dios con toda honestidad. Al final tú no le vas a dar una información que Él no tenga. Es más, aunque no lo hagas, ya Dios lo sabe. Pero Él nos ha mandado a orar, a venir a Él como su Padre, a abrir nuestros corazones y a decirle lo que nos está pasando por la mente. La respuesta de Dios muchas veces la podemos encontrar en su propia palabra. Repito, la falta de información produce dudas, hace errar. Mateo capítulo 22, verso 29, ¿qué nos dice? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A veces hay personas que se me acercan con cada pregunta. Yo no estoy diciendo, y no me molesta que me pregunten, es más, es una evidencia de que hay un interés honesto y profundo en querer conocer, pero a veces algunas personas hacen algunas preguntas que evidencian que desconocen totalmente las Escrituras. Por sus propias palabras reflejan la abundancia de su corazón. Es más, uno no tiene que darle ninguna respuesta específica. ¿Has leído la Biblia? ¿Has visto lo que dice la Biblia sobre eso? O sea, a veces hay dudas que surgen por la falta de información, por el desconocimiento de las Escrituras. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. A Juan le faltaba una parte crucial de la información no revelada claramente en el Antiguo Testamento. Es cierto que el Antiguo Testamento sugiere el advenimiento o dos advenimientos del Mesías. Habla de uno como el siervo sufriente y el otro advenimiento como el rey conquistador. Sin embargo, en las Escrituras del Antiguo Testamento no encontramos un intervalo, porque no se revela de una manera explícita entre estos dos sucesos.
un intervalo que ya va en más de 2000 años. Durante ese tiempo, el Señor se volvería del desobediente Israel que le rechazó a los gentiles, cosa que ha ocurrido. Durante ese tiempo el Señor establecería la iglesia, cosa que ha ocurrido. La iglesia conformada tanto por gentiles como por judíos. Y no es sino hasta que ese periodo termine que, como dice Romanos, capítulo 11, verso 26, cuando ese periodo termine es que todo Israel será salvo. Cuando ese periodo termine, que el Señor regresará y establecerá su reino glorioso, donde cumplirá todas las promesas del pacto que había hecho a Abraham y a David. Ahora, fue la incapacidad de los apóstoles de entender esa verdad lo que motivó la pregunta que después de la resurrección le hicieran al Señor acerca del verso que ya vimos, del establecimiento del reino. ¿Recuerdan? La cura para tal duda es, hermanos, leer, estudiar, entender y meditar en la revelación de Dios. Y usted y yo tenemos el enorme privilegio de tener esa revelación completa. No hay duda que la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, no disipe. No importa acerca de lo que estemos dudando. Oremos al Señor, abramos su palabra y el Espíritu de Dios, que nos guiará a toda verdad, nos guiará a esas verdades tan esenciales que siempre han estado ahí. Esos textos que muchas veces hemos leído, pero que no han tenido ese impacto en nuestras vidas en determinados momentos. Ahora el Espíritu los toma y nos hace ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Alguien decía que el libro es el único, la Biblia es el único libro que podemos leer con el autor, con nosotros. Porque Dios mismo está con nosotros. Y ha prometido que su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Por eso, tener la información correcta y tener la información completa es esencial para disipar las dudas. Y vuelvo a repetir, era algo que no tenía Juan. Por ejemplo, Natanael, ¿se acuerdan? Y fue la comprensión que tuvo Natanael del Antiguo Testamento lo que eliminó cualquier duda en su mente de que Jesús fuera el Mesías. ¿Se acuerdan de aquella historia? En Juan, en el capítulo 1, en el verso 49, dice la Biblia, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero antes él había ido a las Escrituras. Según se mencionó antes ya, los nobles de Berea se volvían a las Escrituras para verificar si era verdad las enseñanzas que estaban recibiendo. Si usted se aferra al libro de Dios para comprobar las verdades que se le enseñan en esta iglesia o en cualquier lugar que usted esté, nunca caerá en el error. ¿Por qué la gente hoy pierde el rumbo? ¿Por qué? Porque se ponen a escuchar todo tipo de predicadores y maestros, autoproclamados predicadores y maestros, y no son capaces de hacer lo que hacían los cristianos de Berea, ver si realmente lo que dice las Escrituras, si lo que ese hombre o mujer, porque ya hoy es de todo, ¿no? Está diciendo realmente es lo que dice la Biblia. Y es así cuando uno puede detectar el engaño. Es así cuando se pueden disipar las dudas. Acuérdense que la Biblia contiene la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Y según 2 de Pedro 1:3, la Biblia revela, escuche esto, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
Ahí está la cura para la duda. Tenemos información fidedigna, inerrante, porque es el libro de nuestro Dios, perfecto, para que tú y yo podamos caminar en su luz. La cuarta y última razón para la duda de Juan fue una expectativa equivocada. Acuérdense que Juan era un predicador ardiente, un hombre que proclamaba el consejo de Dios fielmente. Y eso implica las partes incómodas. Y digo incómodas porque van a incomodar a la gente. Porque hay personas que vienen a las iglesias simplemente para escuchar lo que les suena agradable al oído. El amor y todas las demás cosas. Que sí, la Biblia las habla, son parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Hay enseñanzas de la Biblia que al hombre natural le incomoda. Una de ellas, la verdad de que el hombre es un ser pecador. Y en segundo lugar, depravado, de que el hombre no es bueno. No, esas cosas al hombre natural no le es agradable. La gente prefiere que les hablen del amor de Dios, el Dios que siempre está dispuesto a ayudarlo y a sacarlo de los problemas. Muy bien, es cierto que Dios es amor y que es el consolador y ha prometido ayudarnos, pero es también justo y es santo. Y parte de su santidad y su justicia es que es un Dios que hace juicio. Juan proclamó el juicio. Estoy seguro que a Juan, si Juan viviera hoy, lo habrían echado de muchas iglesias. Es más, lo habrían perseguido y, ¿por qué no?, le habrían vuelto a dar muerte. El mensaje de Juan era valiente. Una de las cosas que proclamaba era el juicio inminente de Dios y hacía un llamado al arrepentimiento. En Lucas 3, del 3 al 17, arrepentimiento. Qué palabra tan extraña en muchos círculos cristianos hoy. La gente no sabe lo que es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dentro del mensaje que se les predica no se habla de arrepentirse, porque no se habla del pecado. Simplemente ven al Señor Jesucristo que murió en la cruz o que quiere darte la vida eterna. A veces ni mencionan que murió en la cruz. Que quiere darte la vida eterna. ¿Quién no quiere vida eterna? ¿Quién no quiere un Cristo a su imagen? No el Cristo de la Biblia. A ver, si quieres recibirlo, ora simplemente esta oración y ya eres salvo. Nada más. No se le explicó a las personas lo que es el pecado, tampoco se les explicó que el arrepentimiento, y en consecuencia no se les mencionó para nada que habrá un día de juicio. Sin mencionar que estuvo ausente la palabra infierno. Su advertencia de juicio retomó, la de Juan, los acontecimientos donde concluye el Antiguo Testamento. Si usted va al último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, vamos a encontrar en el capítulo 4 estas palabras, verso 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así concluye, aunque es el verso 1, todo el pasaje está hablando del advenimiento del día de Jehová. Por eso Juan esperaba que cuando el Mesías llegara, ejecutara ese juicio sobre los malvados.
Pero en lugar de traer destrucción y juicio sobre los incrédulos, llegó Jesús trayendo sanidad y compasión. Eso no encajaba con su expectativa equivocada. El hacha no estaba puesta a la raíz de los árboles como él había anunciado. No, no en ese momento, no todavía. Ni el aventador estaba lanzando la paja al fuego, como dice Lucas 3, verso 9 y verso 17. ¿Por qué? Porque el día del Señor, con toda su furia y juicio a los malvados, no había llegado. Llegará. Esa palabra tiene que cumplirse. Porque el día del Señor vendrá, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Esto no tenía sentido para Juan. ¿Por qué? Porque él había llamado a los pecadores al arrepentimiento a fin de evitar el pronto y repentino juicio del Mesías. Esto son algunas de las razones por las que Juan tuvo dudas. Ahora, ¿qué hizo Jesús ante la pregunta de Juan? Jesús le responde, como el gran sumo sacerdote que dice Hebreos 4:15, que se compadece de nuestras debilidades. Jesús trata con ternura la duda de Juan. Verso 21. Cuando le hacen la pregunta, no pierde tiempo, dice el verso 21. Léelo. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vida. No perdió tiempo el Señor. No lo hizo esperar. Él sabía lo que pasaba con Juan. Esta fue una demostración especial de su milagroso poder, ante todo para beneficiar y fortalecer la fe de Juan. Tomen en cuenta un detalle importante. En otras ocasiones Jesús había rechazado peticiones similares de los fariseos, por ejemplo. Vamos a ver Mateo 12, del 38 al 42. Mateo 12, del 38 al 42. Dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Bueno, el Señor no le responde a esta petición malintencionada e hipócrita de estos personajes. En Mateo 16, nuevamente vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado, hipócritas. O sea, tampoco le responde, porque estos estaban preguntando por incredulidad. Sus corazones eran perversos y malintencionados. Sin embargo, aquí tenemos a un hombre de Dios genuinamente dudando. Y entonces el Señor recibe su pregunta y trata de fortalecer y complementar su fe. Es lo mismo que Él hará contigo y conmigo cuando verdaderamente vamos a Él con nuestras dudas o nuestra incapacidad para entender algo, porque a veces no se trata simplemente de dudas. Señor, esto no lo entiendo. Mi mente humana se queda pequeña ante la grandeza de tu extraordinaria revelación. No me venga a decir a mí que a usted nunca le ha pasado eso. Wow. Que haya alguien aquí, yo nunca he tenido la más mínima duda. Es más, todo lo que la Biblia dice lo entiendo al 100%. No es cierto. Es más,
Dios lo sabe. Ahora, cuando somos honestos en ir a nuestro Padre, Él va a escuchar nuestras oraciones y va a responder según su soberanía nuestras preguntas. O puede que no responda, como en el caso de Job. Yo quiero que usted considere la gran cantidad de espacio que hay en el libro de Job en que aparece el frío desde la perspectiva humana, silencio de Dios. Tú y yo leemos el libro de Job y sabemos qué estaba ocurriendo porque Dios quita el manto, el velo del mundo sobrenatural y nos relata a ti, a mí, lo que estaba sucediendo, la razón por la que sucede. Es muy fácil leerlo, pero acuérdese que Job no tenía esa revelación. Y él tuvo que lidiar con ese silencio porque Dios no le explica en ningún momento las razones por las que él estaba pasando lo que estaba pasando. Es el derecho de Dios. Es más, llega un momento en que él intenta quejarse y Dios le dice, ahora tú me vas a responder y yo te voy a preguntar. Y Dios comienza a hacerle preguntas a Job. Al final Job no le queda otra alternativa que decir, Señor, pongo mi mano en la boca, me callo. Pero cuando haya dudas, la mejor manera de lidiar con ellas es ir a Dios. Puede estar seguro que aunque no responda a una pregunta específica, quizás, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí ahora? O a mí, ¿por qué me está pasando esto? Puede que el Señor no nos explique las razones, pero lo que sí podemos estar seguros es que Él va a fortalecer nuestra fe para que podamos seguir adelante. Miren lo que hizo con Juan. Verso 22. Y respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús hizo un despliegue de poder sobrenatural, milagros, milagrosas señales, las cuales eran una evidencia inequívoca que el reino de Dios se había inaugurado y que el rey estaba presente, aunque no estaría vigente su reino en el sentido más pleno, literal y físico, hasta que Cristo regrese y establezca su reino milenial. El rey y el reino estaban presentes. El reino se había inaugurado y el rey estaba presente. Empapado del Antiguo Testamento, Juan sabía que tales pasajes como por ejemplo Isaías 26, 19, Daniel capítulo 12, verso 2, pasajes que hablan acerca de una resurrección futura de los muertos, estaba asociado con el reino del Mesías. Jesús había realizado muchos milagros y dentro de ellos resurrecciones. De modo que, igual que en Isaías 35, 5 y 6, asocia a los ciegos, los cojos, los sordos y las sanidades que ellos experimentaron, son asociadas con el reino mesiánico, mientras que en Isaías capítulo 61, verso 1, habla de la predicación del reino o del rey a los pecadores humildes, cautivos, oprimidos, espiritualmente ciegos. Por eso Jesús dijo lo que aparece en Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan? Del 17, donde dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le demostró a Juan que él era el Mesías. No le dio un discurso, no predicó un sermón y pidió que se lo llevaran. Manifestó el poder de Dios como el Mesías, como el Hijo de Dios, evidencias incuestionables de que Él era quien decía ser. Y luego dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan, te entiendo. Estoy contigo en tu dolor. Sé por lo que estás pasando. Pero no debes rendirte. No debes rendirte en medio de esa tragedia personal que vives. No debes rendirte a pesar de las opiniones populares de la época. No debes rendirte, Juan, en medio de tu falta de revelación total. No debes dejar vencerte por tus expectativas equivocadas. Debes poner toda tu fe y confianza en la evidencia convincente de que yo, Jesús, soy el Mesías. Eso era lo que Jesús le mandó a decir a Juan, en otras palabras. Y eso es lo que realmente importa. Cuando se llega al fin de la cuerda, cuando estamos de cara al suelo, cuando ya no podemos más, cuando ya no hay lugar en nuestro corazón para más dolor. ¿Cómo terminó Juan? ¿Cómo terminó la historia de Juan? Bueno, la resolución de su duda se puede deducir de los evangelios de Mateo y Marcos. Ustedes recuerdan aquella mujer llamada Herodías, la esposa de Herodes, odiaba a muerte a Juan, quería matarlo. Finalmente llegó su oportunidad en una celebración del cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías, que según Josefo se llamaba Salomé, realiza una danza sensual, lujuriosa para Herodes y sus acompañantes. Este hombre queda totalmente deslumbrado, cautivado, seducido por la representación y tratando de impresionar a sus invitados, de una manera impulsiva le dice a la jovencita que le iba a conceder cualquier cosa que le pidiera. Ella consulta con su madre qué debía pedir. La madre vio su oportunidad de oro y al instante le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Este hombre, arrinconado, atrapado por su ridícula promesa, para no quedar mal delante de sus invitados, le concede la petición a la joven y manda a decapitar a Juan. No solamente estuvo encarcelado, vivió sus últimos años de una manera totalmente difícil, incómoda, al estilo de los siervos de Dios en la Biblia, los apóstoles mismos que después enfrentarían momentos terribles, el mismo Juan en aquella isla, cárcel, donde pasó su ancianidad. ¿Qué realmente pasó? Bueno, después que Juan fue decapitado, sus discípulos llegan y se llevan el cadáver para enterrarlo. Entonces, de manera significativa, dice Mateo capítulo 14, verso 12, que fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esto es un indicio fuerte de que Juan había disipado sus dudas. Estaba realmente convencido de que Jesús era el Mesías. Porque de ser de otra forma, no creo que los discípulos habrían buscado a Jesús para comunicarle lo de la muerte de Juan. Juan venció sus dudas porque se aferró al Señor que siempre sirvió. ¿Cómo vamos a comportarnos nosotros cuando aparezcan las dudas? Quizás por los momentos difíciles que nos llegan,
porque ninguno de nosotros tiene la más mínima idea de lo que nos puede pasar en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas o meses. Y nunca podemos encontrar en la Biblia algo que aliente a una vida cómoda y plácida en los momentos finales. No está eso en la Biblia. Ese no es el Evangelio. ¿Cómo actuaremos? ¿Cómo serán nuestros días finales? ¿Estaremos dispuestos a enfrentar una muerte terrible y espantosa? Si esa es la muerte que Dios ha determinado que glorifique su nombre, ¿lo aceptaremos de buena gana o nos iremos de este mundo con quejas y quejas, amarguras, resentimiento y hasta disgustos con Dios? Si somos verdaderamente hijos de Dios, nos vamos a levantar por encima de las dudas y a reafirmar nuestra fe en el Señor como el Mesías, como el Salvador. No importa que el diablo grite más alto, no importa que su maldad sea más evidente, Dios no está en silencio, Él sigue hablando. Y para buscarle tenemos que ser intencionales. Seremos guiados a confiar en la sabiduría divina por encima de la sabiduría humana. Seremos guiados a creer sin reservas lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Obedeceremos su palabra y confiaremos en Él aquí como por la eternidad. Vamos a tener confianza en que nuestro Dios soberano, que tiene el control de todos los acontecimientos, es un Dios que nos ama y jamás nos abandonará. Cuando, por la gracia de Dios, nuestras dudas sean vencidas, vamos a descubrir que tenemos lo que siempre necesitamos o verdaderamente anhelamos: al Salvador. ¿Qué le quedó a Juan en aquel último momento? Su fe en el Señor. Aquel Señor por el que había vivido y aquel Señor por el que ahora estaba enfrentando la muerte. El Salvador, el pan de vida, la luz del mundo, el pastor de nuestras almas, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, el único camino, el único sendero hacia Dios, no hay otro. El que un día va a regresar por nosotros para llevarnos a su gloriosa presencia. Y cuando ese día glorioso llegue, escuche bien, la fe, esa fe por la cual nos hemos relacionado con nuestro Dios, se convertirá en visión, en vista, porque le veremos tal como Él es. Y entonces, solo entonces, todas las dudas se van a desvanecer para siempre. No te rindas. El fin está cerca. No te estoy diciendo que te vas a morir mañana, eso no lo sé. Tampoco te puedo prometer que vas a vivir muchos años, tampoco lo sé. Pero lo que sí creo que, como dice la Biblia, aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Creo que como nunca antes, esas palabras son palabras oportunas para todos los que somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga.